Bueno, estamos arrancando este tercer vivo. En los primeros pasó Seba Wolf, cardiólogo de Fuesmen. Después estuvimos con Gustavo Penda, médico especialista en medicina nuclear y diagnóstico por imágenes. Y hoy vamos a estar con Maximiliano Nocetti. Él es también médico especialista en diagnóstico por imágenes. Mientras esperamos, vamos a ir compartiendo un videíto que tenemos. Hola Maxi, ¿me escuchás por ahí? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bueno, un gustazo saludarte y ante todo, bueno, agradecerte porque te sumes a esta iniciativa que da el tercero. Así que un gusto, yo que te conozco, la verdad que para mí es un placer siempre charlar con vos. Bueno, igualmente, Siguiendo con la igualmente. dinámica que estamos teniendo, te voy te voy a pedir que en estos 2, 3 minutitos que siempre nos tomamos en el inicio, yo ya comenté que la charla era con vos, eh, médico especialista en diagnóstico por imágenes, contanos un poquito de vos, dónde te formaste, dónde estudiaste y por sobre todo contanos hoy por hoy cuál es la tarea que estás realizando dentro de la estructura de Fuesmen. Bueno, yo estudié medicina en la Universidad Nacional de Cuyo, acá en Mendoza, y después me especialicé en diagnóstico por imágenes en Buenos Aires en investigaciones médicas.
que es una red de centros de diagnóstico. Hice la especialidad ahí y después estuve trabajando ahí por un año más, hasta que después pegué la vuelta para el terruño. Vos sos mendocino, Maxi, ¿verdad? No, yo soy rionegrino, yo soy patagónico, Ajá, soy mirá de vos. Villa Regina, el Alto Valle de Río Negro. Hice Ajá. bueno, crecí ahí, me crié ahí y después me vine a estudiar medicina para acá. Y ya te instalaste y te quedaste acá. Y ya, sí, ya llevo más años en Mendoza al final que en Río Negro, si sacamos cuenta. Perfecto. Escúchame, Maxi, ¿y cuándo te sumaste a Fuesmen y cuál es la tarea que estás realizando hoy por hoy? Bueno, en Fuesmen vine en el 2009, cuando se instaló el resonador, el primer resonador de alto campo que trajo Fuesmen, el Philips. Ahí vine yo, que creo que sí fue en el año 2009, mediados del 2009. Ahí me vine bueno, a desempeñar en el área de resonancia magnética, que es lo que actualmente hago, ¿no? Ujú. Creció un poquito el servicio en comparación a lo que era en ese momento. Sí, bueno, y ya con esta introducción que hicimos, pasamos al tema de hoy, que era esto de resonancia magnética nuclear, sus aplicaciones y la actualidad que tenemos hoy con la resonancia. Tratar sin entrar en detalles técnicos, porque como te había contado, después queremos armar uno que sea con la parte física para que nos den a lo mejor un poquito más de detalle del funcionamiento del equipo, pero en líneas generales contanos qué es una resonancia, cuál es su uso principal hoy, ¿sí? Y enseguida, si podés, hagamos una diferenciación entre lo que es una resonancia y un ATAC, que es por ahí lo que el común de la gente a lo mejor no conoce. Bueno, sin que nos escuchen mucho los físicos, te resumo básicamente lo que es Sí. la resonancia magnética. Espero que no haya muchos físicos escuchando, pero básicamente y muy sintético es la capacidad que tienen los átomos de emitir o absorber energía cuando son estimulados por una onda de radiofrecuencia, si están dentro de un campo magnético. Entonces eso hace que los protones se alineen de una manera cuando se los estimula con radiofrecuencia y al cortar el pulso, por decirlo de alguna manera, se vuelven a alinear, ahí liberan energía y eso genera una imagen, que es la que nosotros analizamos. Cada tejido tiene una resonancia distinta, entonces por eso podemos diferenciar los distintos tejidos con esta metodología, ¿no? Ujú. Este, es importante destacar que el término resonancia nuclear magnética se está dejando de utilizar, se usa más el resonancia magnética para no relacionarlo con lo nuclear de radiación, ¿no? Sí. Porque la resonancia no emite radiación ionizante. Este, bueno, las aplicaciones hoy de la resonancia magnética han ido aumentando muchísimo por el hecho de que la calidad de las imágenes ha mejorado impresionantemente en los últimos 15 años. Entonces las aplicaciones son múltiples, sobre todo en el área oncológica, obviamente, pero bueno, en el área de oportología también es el mejor método de estudio para evaluar un montón de lesiones deportivas, de las articulaciones. Y bueno, y en el área de neurología también una de las principales aplicaciones. Pero básicamente esas tres son muy resumidamente, son las tres aplicaciones principales, ¿no? Sí, Las ahí, diferencias mira, con la... eso es lo que te iba a decir. En líneas generales, resonancia es un gran imán frente a tomografía que es... Claro, la resonancia básicamente se basa en un imán. Ese imán tiene emisores de radiofrecuencia. Ujú. Esos emisores de radiofrecuencia hacen que los átomos liberan una energía que es captada por la antena, que es lo que nosotros llamamos bobina, y de esa antena va esa información a un soft que lo convierte en la imagen, ¿no? En cambio, la tomografía computada se basa en la imagen en la radiación ionizante, muy parecido a lo que es una radiografía convencional, ¿no? Salvando las grandes diferencias. Esa es la principal diferencia.
el método se basa en radiación ionizante y la resonancia magnética no. Perfecto. Por otro lado, bueno, la tomografía en el caso es más útil que la resonancia para evaluar, sobre todo parénquima pulmonar y para evaluar los huesos, porque los huesos, el calcio por resonancia magnética no se ve de una manera no se ve directamente de la manera adecuada. Perfecto. Tenemos resonancia, podríamos decir, para tejido blando y lo que es tomografía para todo lo que es óseo. Claro, la resolución espacial de la resonancia magnética para la diferenciación de los tejidos blandos es mucho mejor que la de la tomografía computada. De ahí la importancia de la resonancia magnética para la valoración del cerebro, por ejemplo, de la médula espinal y de todo lo que es patología oncológica pelviana, que necesitas una resolución espacial, una diferenciación de tejidos blandos que no te da la tomografía computada. Perfecto. Maxi, yo siempre los escucho y los he venido escuchando a ustedes como diferentes profesionales se van abocando como a distintas subespecialidades de la resonancia. Entonces tenemos, por ejemplo, yo que los conozco a ustedes, sé que algunos de ustedes están muy en lo que es cerebro, otros en lo que es músculo esquelético, otros en lo que es abdomen. Contanos un poquito esa subespecialidad y, bueno, la importancia de que cada uno de ustedes sea como esté muy metido en cada uno de esos temas. Bueno, en el caso de nuestro servicio en particular, el servicio ha crecido muchísimo, como te dije recién, en los últimos años, y bueno, y fue llevando a que se divida el servicio por áreas, que es más o menos como se dividen los servicios de imágenes en casi todos lados, y con subespecialidades, ¿sí? Nosotros hoy ya en el servicio somos 16 médicos. Dentro de los 16 médicos tenemos subespecialistas, algunos que han hecho un fellow en distintos lugares y otros que no han hecho un fellow, pero han apuntado a un área determinada y se han formado en ese área. Entonces, estamos divididos en áreas de neuroradiología, cada uno con su cabeza de grupo, que en este caso en neuroradiología es la doctora Caspi, en la parte de osteoarticular, que está la doctora Cherro, el doctor Camus y el doctor Campi, y en la parte de cuerpo, que abarca abdomen, pelvis y tórax, que bueno, estoy yo, el doctor Domínguez y la doctora Alicia Pitrera, y el doctor Boroni, que también, y Virginia Almazo, que están en neuro. Bueno, Obviamente la aparte, cabeza de todo. te decía que aprovechaba para mandarle un abrazo a Pablo Ariza, que es el jefe del servicio, bueno, y a todo lo demás que nombraste, y a todo el resto de los que conforman el equipo de recio de Fuesmen, donde también participan físicos, donde participan técnicos. Pero bueno, en esta oportunidad la idea era charlar con vos, y te voy a empezar a mechar algunas preguntas que hemos recibido desde que dimos a conocer que hoy íbamos a charlar con vos, y después, bueno, aprovechábamos algunas de las cuestiones del hilo que habíamos armado en la conversación. Vos sabés que nos preguntaban y nos insistían mucho con esto de resonadores abiertos, resonadores cerrados. Contanos un poquito las diferencias y por qué uno o por qué otro. Bueno, la resonancia abierta tiene un poco de menos aplicaciones que la resonancia cerrada, por una cuestión de que un resonador abierto son campos magnéticos más bajos, en general, ¿no? Hay resonadores de más teslaje abiertos, pero que no hay en Argentina. Son resonadores de campo muy bajo, para que te des una idea, son resonadores que a lo sumo están en 0.3 Tesla, cuando los resonadores de cerrados son de 1.5 para arriba. Eso hace que la resolución de las imágenes sea mucho menor, y entonces tienen aplicaciones un poco más limitadas. La indicación de la resonancia abierta es para un paciente que es muy claustrofóbico y sabe que no va a poder aguantar estar encerrado en un resonador cerrado con los ruidos y todo lo que eso implica, para la angustia del paciente. Para los niños por ahí, si no se necesita ver algo con mucha resolución y no quieren anestesiarlo, bueno, se puede hacer la resonancia en un resonador abierto. O en el caso de que la condición del paciente no permita meterlo en un resonador cerrado,
Entonces, si la patología que se quiere estudiar no requiere, como te dije, mucha resolución, se puede hacer la resonancia en un resonador abierto. Los resonadores abiertos tienen mucho espacio, mucho más espacio para que el paciente esté mucho más confortable dentro del resonador, no generan tanto ruido. Entonces, si se quiere estudiar un cerebro por algo que no es tan importante, no se necesita tanta resolución, o una columna o una rodilla, se puede hacer el estudio ahí perfectamente. Hay patologías que exceden la resolución que tiene el resonador abierto, y bueno, que sí o sí necesitamos hacerla en un resonador cerrado por una cuestión de resolución. Sí, aun cuando por ejemplo, lo que hemos visto y lo que se puede ver hoy en cualquier sitio de internet es cómo ha avanzado, y hoy, por ejemplo, la, la, los nuevos resonadores, además de enfocarse a cada vez una mejor resolución, están avanzando mucho en el confort del paciente, donde la cavidad es cada vez más grande, donde se ha tratado de disminuir los ruidos, donde se trata de generar un ámbito, un ambiente lo más amigable posible con el paciente. Sí, hoy los resonadores cerrados son mucho más confortables de lo que eran antes, ¿no? Específicamente en Fuesment, dos de nuestros resonadores son el aro de 70 centímetros y no de 60, que es lo habitual. Entonces el aro de 70 hace que tenga uno un poco más de espacio dentro de ese tubo para estar un poco más confortable. Y obviamente está el tema de los auriculares, el paciente puede escuchar música si quiere mientras se hace la resonancia, o directamente tapones en los oídos para evitar el ruido, y las salas en sí, con la iluminación, y bueno, hacen que el estudio sea un poco más llevadero para el paciente. Lo que pasa es que hay estudios que por ahí duran una hora, y bueno, hay que estar encerrado ahí una hora adentro del tubo, que bueno, mucha gente no lo tolera. Ahí te voy metiendo así de nuevo, como decíamos, algunas consultas mientras seguimos con el hilo de la charla. Y por ejemplo, hoy nos escribió una persona y nos dejaba una duda porque, bueno, o sea, además de la incertidumbre y la ansiedad que le provoca al paciente, hay muchas condiciones que por ahí lo hacen tener dudas. Por ejemplo, una persona con marcapaso, ¿puede hacerse una resonancia? Sí, eso depende del marcapasos que le hayan colocado. Los marcapasos que se ponen, si uno se pone un marcapaso hoy, esos marcapasos que están poniendo hoy, en Mendoza por lo menos, son todos compatibles con resonancia magnética. Entonces lo único que tiene que hacer el paciente es hacer que el electrofisiólogo ponga el resonador, el marcapaso en modo resonancia, y se lo hace perfectamente, después se lo activan de vuelta. Con los marcapasos antiguos, hoy no se puede hacer una resonancia magnética, está totalmente contraindicado. Sí, Pero más allá de que no siempre. así como el Más, tema del marcapaso, lo mismo pasa con los implantes cocleares. Con los implantes cocleares modernos, la resonancia magnética se puede hacer perfectamente sin ningún tipo de problema. Con los antiguos también, pero el imán que lleva en la cabeza el implante genera mucho artefacto y hace que la imagen no sea buena. además de lo que es marcapasos, por ejemplo, todo lo que es prótesis. Todo eso era, el mito antes era que no se podía. La realidad es que las contraindicaciones hoy de la resonancia magnética son prácticamente exclusivamente el marcapasos, viejo, el nuevo ya no, y todo lo que es prótesis osteoarticulares son todas aleaciones principalmente basadas en titanio, que son metales no ferromagnéticos. Entonces no hay ningún tipo de problema de meterlos a un resonador. Lo que sí puede generar es que se degrade un poquito la calidad de la imagen, porque eso genera una deshomogenización del campo magnético y genera un artefacto de imagen, como le decimos nosotros, que hace que se degrade un poco la calidad de las imágenes. Pero ninguna de esas prótesis, hablando de prótesis osteoarticular, válvulas cardíacas, endoprótesis aórticas o stent, ninguna es contraindicación para hacer clips de aneurisma en el caso del cerebro. Ninguna son contraindicaciones para hacerse una resonancia magnética. Perfecta, Inclusive salvadísima entre esa stent. duda.
eh, ahí siguiéndolo con lo que veníamos un poco charlando, vos lo dijiste en el inicio y yo, por ejemplo, la verdad que hace mucho tiempo estaba como mal informado y pensaba que la resonancia servía exclusivamente para lo que puede ser alguna lesión articular. Yo me acuerdo, de hecho, yo conocí la Fuesmen antes de trabajar porque tuve una lesión en la rodilla y me fui a hacer una resonancia de rodilla. Pero, por ejemplo, hace algunos años leí que la resonancia podía llegar a estar en una etapa de detección precoz, por ejemplo, en un cáncer de próstata. Sí, en lo que es patología oncológica, la evolución de la resonancia es impresionante, sobre todo en lo que es, bueno, obviamente neurotumores cerebrales y todo eso, siempre tuvo la indicación, ¿no? Pero últimamente en lo que es resonancia mamaria y todo lo que es patología oncológica pelviana, próstata, recto, que te voy a corregir ahí, más que para detección del cáncer, es para estadificación, ¿sí? Perfecto. Ujú. Más que para detección, es para estadificación, porque o sea, el cáncer ya se detecta por otro método y lo que se hace, perdón que me estoy moviendo, y lo No, que se hace escúchame, es, acordate, Maxi, que esto es una charla entre amigos, acá no nos está viendo nadie, así que vos dale con total libertad, yo estoy con el mate y con un vasito de agua, así que sí, en realidad estoy las buscando ciento y el pico de cargador del personas teléfono. que nos están mirando, no hay ningún problema, que van a saber entender. Se me está quedando sin material teléfono, ahí estoy No buscando el hay cargador. problema, no hay problema. Como te decía, es más para la estadificación, no para la detección. Ujú. Eh, Más que para la detección precoz. Es más para la estadificación y nos permite, lo que hace la estadificación es permitirle al médico tratante tomar la decisión más adecuada para cada paciente. Entonces hace que los tratamientos sean un poco más personalizados y dirigidos a cada paciente. A eso Sí, ayuda bastante. yo a lo mejor me expresé mal, pero lo que yo te decía era, y apuntando a esto, y vamos a hablar por supuesto, me tomo un minuto para hablar de algo de hombre. Eh, para el hombre, que por ahí es como tan incómodo, a lo mejor, el hecho de ir a un control con el urólogo, bueno, está bueno saber que además del tacto rectal, hoy por hoy la resonancia nos puede dar una mano, mirá, si haciendo una analogía con lo que estábamos diciendo, ¿o no? Sí, de todas maneras, no reemplaza No eh, reemplaza. el control con el urólogo, ¿sí? O sea, el tacto rectal no lo vamos a comer igual. Di- Dicho mal y pronto, pero bueno, está bien, vale. Maxi, ahí yo decía, bueno, charlemos un poquito y vos que estás en esto y que hace un montón que te venís formando en esto, contanos un poquito cómo ha sido la evolución de la resonancia. Yo me imagino que al igual que otros estudios que han evolucionado muchísimo, bueno, me imagino que en el inicio de la resonancia, más o menos, de cuándo estamos hablando. Ya, tengo entendido la primera imagen, la primera imagen de resonancia es del 75, creo. Creo que fue la resonancia de un dedo. Bien, Y la primera imagen de un cerebro creo que fue del 78 por ahí. La resonancia magnética en sí, el método como principio físico existe de mucho antes, pero aplicado a la imagen es más o menos desde esa fecha. Eh, sí, creo que el primer cerebro fue el del 79 o el 81, por esos años anda. De ahí en más, bueno, la evolución fue impresionante. Este, Primero impresionante aumentando los campos magnéticos cada vez más, ¿no? Hoy estamos trabajando con 3 Tesla, pero en los últimos, te diría, 5 o 6 años ya como que se ha dejado de investigar un poquito en lo que es aumentar mucho los campos magnéticos, sino la evolución ha ido atada a la evolución de soft. Entonces la resolución de las imágenes ha mejorado muchísimo, ya no tanto por el teslaje de los equipos, sino porque
los soft son cada vez más sofisticados, cada vez mejores, y eso hace que la imagen, si uno compara la imagen de 1.5 de hace 15 años con 1.5 de ahora, y es impresionante la diferencia, además de los gradientes y un montón de cosas que los físicos la saben mejor que yo, ¿no? Sí, no me acordaba por lo que vi a lo largo de los años que, bueno, de 0,5 fuimos pasando a 1.5, después se pasó a 3 Tesla, que hoy Fuesmen es uno de los, no sé si muy pocos equipos que hay de 3 Tesla en el país. Entonces, bueno, un poco lo que decís vos, no solamente la evolución fue en cantidad de teslajes, sino que todo el jugo que se le fue sacando a cada uno de ellos. Claro, claro. Claro, si nos ponemos a pensar, bueno, nosotros hasta hace poco teníamos en funcionamiento el primer equipo que llegó a Fuesmen, que era el Signa, que era de 0.5, y bueno, si uno compara las imágenes de ese equipo que todavía andan por ahí, bueno, la diferencia es muy grande, es muy grande. Este, así que bueno, sí, la evolución es día a día, ¿no? Y sigue evolucionando cada vez más. Y en esa evolución también viene de la mano lo que charlábamos recién, que no solo ha sido el teslaje, sino que además se ha ido ganando en esto de, por ejemplo, la velocidad de un estudio cambió sustancialmente. Me imagino que antes un estudio llevaba mucho más tiempo del que lleva ahora. Claro, hoy, para que te des una idea, una resonancia de cerebro la podés hacer con las secuencias básicas, sin agregarle nada. En 15 minutos tenés una resonancia y una resonancia de buena calidad. Cuando antes te tomaba por lo menos 30 o 40 minutos hacer una resonancia. Obviamente seguimos teniendo estudios que por ahí son un poco largos, pero que antes directamente era imposible hacerlos. Eh, entonces, bueno, hoy una resonancia de próstata en 25 minutos la tenés hecha, ¿no? Y estás dando un nivel de respuesta médica muy importante. Ahí donde me trataba de acordar, que yo no lo tengo el dato, seguramente vos sí lo tenés. Fuesmen arrancó con el servicio de resonancia un par de años después de la fundación, ¿verdad? O sea, Fuesmen arranca en el 91, las resonancias en Fuesmen arrancaron creo que un par de años después, ¿puede ser? Sí, bueno, nosotros no habíamos nacido, creo, en el 94, Martín. Eh, No, no, sí, no, no engañemos a la gente, Maxi, por favor, te lo pido porque vamos todos en cana. no, sí, el primer resonador de Fueme creo que llegó en el año 94, a fines del año 94. Eh, bueno, y ese resonador lo desarrolló Pablo Ariza y bueno, Juan Carlos Cruz, que fueron bueno, prácticamente uno de los pioneros de resonancia magnética en Mendoza, ¿no? Sí. Bueno, hasta el año 2007, ese fue el único resonador de Fuesmen, y en el año 2007 se compró el resonador abierto que estuvo en el Hospital Español. Y ya en el 2009 vino el primer resonador de alto campo, el Philips, ¿no? Bueno, que todavía está y que se va a instalar en Maipú. Y bueno, después empezaron a sumar el resto de los equipos, ¿no? Más las sedes de San Rafael, bueno, ahora Tunuyán también. Bueno, ahora Hospital Italiano también, con un resonador que está ahí, que es un poco antiguo, de un Tesla, pero que, bueno, da respuestas para cosas básicas también. Y bueno, con la intención de ir creciendo también ahí, ¿no? Bueno, hasta acá todo lo que habíamos hablado es dirigido específicamente a lo asistencial, que es una de las tareas de la FUESMEN, ¿no? Pero siempre la FUESMEN tiene tres patas, que es la parte asistencial, la parte de docencia y la parte de investigación. En docencia yo sé que estás involucrado y quiero que me contés un poquito y que le contés a los que nos están escuchando cuál es la tarea docente que estamos llevando. Sí, por Fuesmen rotan prácticamente la totalidad de los residentes de Mendoza, hacen sus rotaciones tanto de resonancia magnética como de tomografía también, eh, por la Escuela de Medicina Nuclear, ¿no? Casi todos te diría que prácticamente todas las residencias hoy dependen en ese área de la Fuesmen.
Entonces, bueno, a todos los residentes se les arman rotaciones, bueno, gracias también a la colaboración de Daniel Fino en esa tarea de organizar la parte de docencia y también la colaboración, ¿no?, de todos los médicos del servicio que, que le brindan su espacio a los residentes para que puedan aprender. Entonces se arman rotaciones de todos los residentes por las distintas áreas de resonancia magnética, ¿no? Un mes en neuro, un mes en cuerpo y un mes en la parte de osteoarticular, más 2 meses de aprendizaje básico en la consola de los equipos para que más o menos vayan entendiendo cómo es el funcionamiento del servicio y cómo es el funcionamiento de un resonador, ¿no? Y que se vayan familiarizando con las imágenes, que no es fácil. Sí, ahí no quiero que nos metamos en el italiano porque lo tengo comprometido a alguien que nombraste más temprano, que es Walter, así que estuvimos charlando y con vos también vamos a hablar bien de esa tarea que estamos llevando adelante en el italiano, pero para recordar, hoy fue Esmenés, Maipú, Tunudán, San Rafael, sede central. Y bueno, la tarea que se está desarrollando ahora desde hace casi un año, si mal no tengo entendido, en el Hospital Italiano. Y ya va a ser un año, formalmente sí, casi va a ser un año, sí, en el Hospital Italiano, que bueno, ahí se suman también residentes. Bueno, ese quiero que lo guardemos y lo vamos a trabajar un poquito con Walter, que sé que está haciendo un laburo bastante interesante y me decía que de la mano Sí. tuya. Eh, si yo te tuviera que decir, no quiero que tengamos la exactitud ni nada que se le parezca, pero hoy más o menos Fuesmen cuenta con cuántos equipos, no sé si te acordás de eso, de resonancia. Mirá, en sede central tenemos hoy, sumando el RMPET, que también hace un poco de resonancia convencional, aparte de PET, ¿no? Tenemos 4 equipos, sin contar el equipo abierto que, bueno, ahora está fuera, está sin funcionar, pero por cuestiones técnicas, ¿no? Y después tenemos la sede de San Rafael con un resonador, la sede de Tunuyán con un resonador, Maipú va a tener su resonador también, y bueno, y el resonador del italiano de vuelta, ¿no? O sea que estamos hablando de 8 equipos. Maxi, viste que siempre, bueno, a vos te debe pasar, a mí me ha pasado que por ahí algunos te preguntan, che, me dieron un turno para las 3 de la mañana, ¿está bien? Le digo, sí, quédate tranquilo, el servicio de resonancia funciona a las 24 horas. Bueno, a vos te debe haber pasado también. Sí, en la época fuera de la pandemia, ¿no? Con esto que estamos viendo ahora, pero tenemos 3 equipos que funcionan las 24 horas. O sea, los 2 equipos Fuesmen, el del subsuelo y el de planta baja, y el equipo que está en el COI. Esos equipos funcionan los 3 las 24 horas, los 365 días del año. Para que te des una idea, Fuesmen hoy está haciendo 4.000 resonancias mensuales, más o menos, obviamente sacando los números de la pandemia que bajaron bastante, pero 4.000 resonancias mensuales son números que no se hacen en cualquier lado, o sea, es un volumen muy, muy grande, inclusive comparándolo con centros de Buenos Aires que trabajan muchísimo. Ahí me da un pie para algo. Eh, Primero, esta cantidad que acabas de decir, eh, sumado a la cantidad de años, bueno, creo que son un poco los determinantes de la experiencia que logran ustedes, porque esto debe ser como, a mí mi abuelo siempre me decía que la práctica hace al maestro. Eh, ¿Vos cuántas resonancias por día ves? Ah, depende del día, la verdad que cuántas por día ve, y también depende del área. Eh, Porque el área de cuerpo ve menos resonancias que el área de neuro, ¿no? Ujú. Pero más o menos el área de cuerpo estamos haciendo unas 20, 30 por día. El área de neuro, eso son aproximadamente 100 por día. Y el área de osteoarticular también, otras 100 o otras 80. Pero más o menos por área, ese es el número. Bueno, o sea que el expertise lo tenemos, digamos. Ahora, si yo te pregunto, Maxi, ¿cómo estamos hoy frente a, en cuanto a equipamiento, centros de otros lugares del mundo? ¿Te animás a decir cómo estamos hoy parados?
No, Fuesmen cuenta con la última tecnología. No hay nada que envidiarle te diría que a ningún lado. De hecho, en la zona Cuyo, hoy nosotros hacemos estudios que solo lo podemos hacer acá, en todo Cuyo. No sé, por decirte uno en particular, lo que es resonancia magnética funcional, que está a cargo de la doctora Caspi, eh, me arriesgo a decir que el único lugar de Cuyo que lo hace es Fuesmen, con el agregado de que estás haciendo un estudio de una gran calidad, una gran calidad médica, eh, y que pueda acceder cualquier persona, ¿no? Que todos sabemos que a Fuesmen puede cualquier persona, que eso realmente, no sé si en Argentina habrá otro lugar con las características de Fuesmen que haga estudios de ese nivel, que pueda acceder cualquiera. Parece que ese es un diferencial que no lo tiene nadie. Estamos hablando Sí, de un equipamiento que por ahí uno se tendría que comparar con centros privados de Buenos Aires, a los que no accede cualquiera. sí, bueno, reforzando esto que vos decís, para los que puedan estar ahí escuchando y a lo mejor no lo entienden o que después lo vean, porque esto después queda y seguramente alguien se interesará y lo verá. Recordemos que hoy Fuesmen es el garante de que hoy la alta complejidad puede acceder una persona que tenga cobertura médica o el que no la tiene. O sea, Claro, entonces eso que se escucha, viste que muchas veces se escucha decir, no, pero bueno, para determinadas cosas de la salud hay que tener plata. Bueno, al menos para esto sabemos que mientras esté esta institución es el garante de que no importa si tenés dinero o si tenés cobertura médica o no. Fuesmen, una de las razones de ser que tiene es esto, el acceso a la alta complejidad para todos. claro, y con equipamiento de primer nivel, ya te digo, no tiene nada que envidiarle a ningún otro lugar. Maxi, bueno, a raíz de que iba a charlar con vos, algunas cositas estuve tratando de leer, pero por ejemplo, yo veía que hay centros muy importantes en Europa, en Estados Unidos. Vos me lo acabas de decir y me decís que en cuanto a equipamiento estamos en igualdad de condiciones. Lo que digo es, bueno, en realidad el equipo así todo lo puede comprar cualquiera, pero el equipo sin todos ustedes, la verdad que termina siendo obsoleto. Y creo que una de estas grandes tareas que realiza Formen es compartir el conocimiento y seguir formando profesionales. Bueno, vos debés haber, por al lado tuyo deben haber pasado un montón de colegas tuyos que hoy están en distintos centros. Y en estos 10 años sí, pasaron muchos residentes. Bueno, casi todos los residentes que trabajan, los residentes, casi todos los médicos que se unieron al plantel nuestro de especialistas, son residentes de Mendoza que han estado con nosotros. Después algunos han hecho una subespecialización, pero en líneas generales son todos residentes que han estado con nosotros. Así que ahí ya en el plantel tenés, casi el 80%, te diría que son residentes nuestros, ¿no? O sea, no nuestros porque no eran de Fuesman en particular, pero sí nuestros de Mendoza y que han rotado con nosotros. Pero la verdad que el capital humano que tenemos en el equipo es muy bueno, contando, no solo a nivel profesional, a nivel humano es excelente. Y la parte técnica también, uno ve cómo tratan a los pacientes, o sea, además de la calidad de imagen, de la calidad profesional, el trato es excelente. La verdad que eso también es un diferencial. ¿Cómo nos complicó, cómo nos cambió la vida esto de la pandemia, ¿no? Y sí, nos complicó bastante. Bueno, por suerte en la parte de imágenes, como dependemos mucho de esto, de la informática, tenemos la posibilidad de poder seguir trabajando, algunos desde sus casas, eh, sin perder ningún tipo de detalle de los estudios, porque así como se ven desde la FUESMEN, se pueden ver desde cualquier lado, que eso está muy bueno. Este, y bueno, y en la parte de lo que hace estrictamente profesional, eh, complicó, y también veo que se abren otras oportunidades, ¿no? Como por ejemplo el tema de los cursos y congresos, que ahora como no pueden ser presenciales, son todos
por Zoom o por las distintas redes. Y la verdad que eso es una puerta que se ha abierto que creo que no se va a cerrar. O sea, eso va a seguir estando y la verdad que son tantas las charlas y las cosas que han aparecido que uno no tiene ni tiempo ni verlas a todas. Entonces, por un lado sí, eso nos complicó, obviamente desde el punto de vista económico, sin lugar a dudas que es un golpe, pero bueno, también veo oportunidades que aparecen que me parece que van a quedar y que están buenas. Sí, ahí yo comparto lo que vos decías. Aparte, creo que en realidad esta pandemia terminó de empujar a muchas personas, a muchas Claro. instituciones a dar el salto de a lo mejor procesos que tenían en carpeta, de avanzar en algún proceso de modernización, y lo tuvieron que hacer obligado porque no les quedó otra. Sí, Por suerte, yo lo contaba la última vez que estuvimos con Gustavo y con Seba, que por ejemplo eh, a nosotros calzó justo que se modificó, por ejemplo, el formato de pedir turno. Ahora la FUESMEN va exclusivamente para el día que tenés el turno. El turno lo sacás por cualquier canal digital, WhatsApp, mail, teléfono, lo que sea. Vas a tu turno y después el informe te llega a tu mail. O sea, eh, creo que eso también ha ayudado a que muchas instituciones o muchas personas de su actividad profesional se animaran a dar el salto y pasaran a un formato un poco más de tecnología. sí, muchas instituciones eso ya lo hacían, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos vino bien para que demos ese salto también, bueno, ya lo teníamos planeado, ¿no? Pero lo aceleró, si querés. Eh, y está muy bueno. Después el tema de la comunicación, los médicos en general tenemos tan poco tiempo muchas veces que perdemos la comunicación con los otros colegas, algo que yo siempre lo digo en cada reunión que tenemos. Y esto también está bueno porque ahora directamente, vuelvo al italiano de vuelta, ¿no? Pero en este momento se está haciendo un ateneo de imágenes con los ginecólogos del italiano por Zoom. Y así tenemos ateneos por Zoom a horarios que sabemos que no nos vamos a poder juntar en un lugar físico y se están dando ahora a las 7 de la mañana, a las 7:30, decimos listo, nos conectamos ahí. Y eso sí, eso es algo que ha aparecido ahora y me parece que eso va a perdurar. Va a perdurar porque todos sabemos que a nosotros, por lo menos en Fuesmen, nos invitan a un montón de comités de tumores, tratamos de ir en lo posible a casi todos, pero a veces no podés por cuestiones horarias, por cuestiones de movilidad. Y la verdad que esto hace que puedas estar en muchos más lugares de los que antes podías estar, Sí, sin duda. comunicándote con médicos que hacen otras especialidades que a nosotros nos sirven muchísimo ese intercambio. Eh, Maxi, los primeros meses, hoy por hoy ya no tanto, pero se notó una baja fuerte de cantidad de pacientes que habitualmente pasaban por el servicio de resonancia. Eh, Más allá de que puede ser que la resonancia no es un estudio de urgencia, no sé, en algunos casos, eh, ¿qué opinión te merece esto? Digo, el miedo no nos puede vencer sobre la importancia de un estudio, porque todo estudio siempre es parte de un diagnóstico. Sí, sobre todo en Fuesme nosotros hacemos mucho control oncológico. O sea, estadificación y control post tratamiento, ¿no? Que eso eh, en muchos casos uno lo puede demorar, pero tampoco lo puedes demorar un año, ¿no? Eh, entonces llega un momento que lo demoraste un mes, 2 meses, pero te lo tenés que hacer el estudio. Y bueno, obviamente que en el servicio estamos preparados para poder recepcionar a los pacientes de la mejor manera y con todos los cuidados eh, que hacen a la pandemia, ¿no? Con materiales de protección tanto para el personal como para el paciente. Así que por ese lado la gente no tiene que tener miedo, siempre cumpliendo con los protocolos de manera responsable, es muy poco probable que tengamos algún contagio interno, ¿no? Sí, bueno, coincide con lo que venimos hablando con Seba y con Gustavo, que habíamos charlado con ellos hace 2 semanas cada uno.
y lo que sacábamos en limpio era esto, decíamos, está bien, el miedo frente a estas situaciones todos los tenemos, porque para muchas es desconocido, pero acá lo que hay que tener en claro es que Fuemen es una institución que está preparada para poder seguir realizando estos estudios, y aparte es no recomendable que posterguen sus estudios, porque cada uno de los estudios que hacemos son parte de un diagnóstico. Entonces, en eso hacíamos mucho hincapié con los chicos. Tu visión de la resonancia para lo que viene, más allá de que me decías esto de que no se sigue tratando de seguir creciendo en teslaje, y el potencial que para vos sigue teniendo resonancia, o considerás que a lo mejor ya llega a un techo o el techo todavía está muy lejos. No, yo creo yo, a mí me gusta mucho la resonancia, obviamente, hago tomografía también, pero la verdad que la resonancia me parece un método increíble, o sea, increíble literalmente. No, me parece que no tiene techo, cada vez siguen, obviamente que van surgiendo aplicaciones que en un momento son prometedoras y que después dejan de serlo o no cumplen con las expectativas que uno tenía al principio, pero dentro de la resonancia tenés infinidad de aplicaciones, infinidad de desarrollos que van a hacer que, que la resonancia siga evolucionando. Y no, a mí me da la impresión de que no tiene techo, porque el desarrollo de software, bueno, se ve en todos los ámbitos de la vida, no solo en la medicina, ¿no? Pero el desarrollo de software propiamente no tiene techo. Entonces, mientras eso no tenga techo, me parece que la resonancia va a seguir evolucionando, porque depende mucho de eso. Maxi, ya han pasado 49 minutos de esta charla de mate que estamos teniendo. Eh, ¿Hay algo nuevo en lo que se esté trabajando dentro de Fuesmen a nivel resonancia? No sé si tenés algo para contarnos, que querás tirar acá una primicia, o querés que lo dejemos para después. No, algo nuevo. No, en cardio se está trabajando mucho en lo que es, bueno, mapping, pero eso ya es más para hablarlo con la doctora Aniela. Este, y siempre hay proyectos de investigación para ayudar a los especialistas a tomar mejores decisiones. O sea, estamos también tratando de ver si podemos ayudar a los cirujanos de recto con alguna planificación quirúrgica, siempre obviamente con la parte física, con Daniel Fino, que es el que lleva un poco adelante todos esos desarrollos, ¿no? No sé cómo la has pasado. Yo la verdad que disfruto siempre charlar con ustedes, porque siempre son muy generosos con todo su conocimiento, y me parecía que estos ámbitos que nacen ahora, como recién vos contabas, de esas charlas que hoy en las que participan de distintos lugares, me parece que está bueno porque acerca conocimiento, desmitifica un montón de cosas, le llevamos tranquilidad a la gente en un montón de temas, y por ahí ustedes siempre están tan metidos en su mundo que por ahí cuesta que a lo mejor tengan el tiempo para contar todo esto de una manera más coloquial para que se entienda. Yo te agradezco infinitamente, Maxi. Yo, la verdad que siempre que he hablado con vos es un gustazo. No sé si para vos ha sido una tortura muy grande esto, espero que no. No, muy buena, la verdad que me encantó. Me gusta esto que estás armando, porque hace que nos comuniquemos también en la institución, que por ahí también no nos comunicamos mucho entre las distintas áreas y distintos servicios de Fuesmen. Por ejemplo, el otro día me pasó una anécdota rápida. Me lo cruzo, no, viene a ver conmigo un estudio el doctor Viña, y me dice que en la Fuesmen iban a empezar a hacer radiofrecuencia, y la verdad que no lo sabía, y me llamó la atención eso, y digo, ¿cómo yo estando acá adentro no sé que esto está pasando en Fuesman, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estas ventanas que estás abriendo está muy bueno para que los demás no se enteren de lo que uno hace, de lo que uno hace todos los días, y lo cotidiano, ¿no? Maxi, yo te mando un abrazo gigante, mandale un beso grande a tu esposa, que también es parte, y que con ella quiero que desarrollemos un tema, porque hace algo que es muy interesante, que vos lo nombraste.
buen fin de semana, descansá, porque sé que después entre semana la tenés bastante movida. Así que te mando un abrazo gigante. Bueno, Martín, muchas gracias. Te agradezco mucho, te mando un abrazo grande, fue un buen fin de semana.